Muy buenos días con todos. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Wagner Oviedo, estudiante de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Loja. El día de hoy permítanme presentarles un artículo publicado en la revista Lab Biology, una revista de alto impacto ubicada en el cuartil 1. El artículo se denomina Identificación y expresión de todo el genoma de los miembros de la familia del gen GRAS en la planta de yuca. Como introducción tenemos que la yuca, conocida científicamente como Manicopio suculenta, es el sexto cultivo comercial alimentario más importante de África, de América Latina, de Asia y el Caribe, siendo esta planta conocida principalmente por su raíz que es la que se consume, está incluida tanto en la dieta de personas como en la dieta animal, e inclusive es muy conocida para otros ámbitos productivos, sobre todo en la industria textil. Una de las características por las que esta planta es muy conocida en el medio científico es por su alta tolerancia o su alta capacidad de adaptarse a ambientes cambiantes o a situaciones de estrés, lo que la ha llevado a ser considerada como un cultivo de importancia para la soberanía alimentaria, ya que esta está presente y puede adaptarse a lugares en los que otros cultivos no lo harían o fracasarían. En el caso de nuestro país, esta planta la podemos encontrar sobre todo en la región costa o en otras provincias que presentan un clima tropical, como es en la región amazónica, e inclusive en los valles de la región sierra, como en el caso de nuestra provincia. En nuestra provincia de Loja la podemos encontrar en cantones que presentan un clima tropical, como es Cariamanga, como lo es Zapotillo, como lo es sobre todo el cantón Catamayo, que cantón que se caracteriza precisamente por tener una yuca que es muy demandada en el mercado local. El cambio climático ha provocado grandes pérdidas en el sector agrícola. Como conocemos, hoy en día tenemos veranos más largos, se presentan inviernos más largos, inclusive tenemos precipitaciones en temporadas del año en las que antes no ocurrían, provocando así una baja muy significativa en el rendimiento no solo del cultivo de yuca, sino de los cultivos en general. Y aquí nace la necesidad de estudiar, en el caso de la yuca, los genes que son lo que le dan esa tolerancia a estas situaciones de estrés, principalmente abióticas, para así potenciar su estudio y mejorar molecularmente esta planta, mejorando así la resistencia a estas situaciones de estrés y de igual forma ayudando o sentando bases para el estudio en otras especies también puedan mejorar su tolerancia a estos ambientes que se están presentando hoy en día y evitar que existan pérdidas, sobre todo económicas, para los agricultores. Para eso, en el caso del cultivo de yuca, se generará un gran número de datos genómicos, transcriptómicos, proteómicos y metabolómicos, lo que supone una gran oportunidad para el desarrollo de la ingeniería metabólica. Los factores de transcripción juegan un papel regulador en múltiples procesos fisiológicos en las plantas superiores. Estos factores actúan como interruptores de la regulación génica, es decir, promueven o inhiben la expresión funcional de genes específicos. El término GRAS se deriva de los tres primeros factores de transcripción identificados en esta familia, que es el factor GAI, el receptor del factor GAI, que se conoce como RGA, el factor Escalicron, que se conoce como SCR. Los genes se han estudiado recientemente en varias plantas, principalmente estos genes GRAS, principalmente en la planta de arroz, en el cultivo de cochino, la planta de tabaco, en el maíz y en el manzano. En el presente estudio vamos a poder encontrar que se construyó un árbol filogenético, que se realizaron un análisis estructurales de motivos conversos. Al referir los motivos hacemos referencia a patrones que aparecen con frecuencia. También se analizaron exones y intrones de genes, se mapearon los genes MEGRAS en los cromosomas de la yuca y se analizaron los elementos en sí, es decir, elementos en regiones no codificantes dentro del genoma pero que así regulan la transcripción, en este caso de los genes MEGRAS, y también se hizo una red de interacción de las proteínas MEGRAS. Esta investigación es la primera que aporta pruebas
sobre la familia de gen GRAS de la yuca, lo que puede ayudar a dilucidar los mecanismos moleculares que subyacen a la respuesta al estrés en esa planta. Como resultado tenemos la identificación de la familia de gen GRAS en la yuca. Como metodología para poder identificar estos genes y agruparlos, clasificarlos de una manera correcta en las subfamilias que se muestran en este análisis filogenético, se utilizó varias plataformas, varios software, entre los cuales tenemos la plataforma Pitizome, en el cual se descargó las últimas anotaciones del genoma de la yuca y se los analizó mediante el software Jaime 3.0, el cual hace análisis de biosecuencia utilizando modelos de perfil ocultos de Markov. Además, se utilizó otras plataformas online que se pueden encontrar como Pacman, y donde se descargaron los dominios de proteínas, es decir, donde refiriéndonos a dominios hacemos referencia a regiones específicas o secuencias de aminoácidos de una proteína. También se utilizó una base de datos igualmente web, NSBI, en donde se pudo encontrar también diferente información, diferente base de datos de dominios. Cabe destacar que se seleccionaron como proteínas MEGRAS solamente aquellas secuencias que tenían un dominio GRAS de longitud completa y se utilizaron esos para los análisis posteriores en ese estudio. Se confirmaron un total de 77 genes MEGRAS clasificados en las distintas subfamilias. Como lo mencioné anteriormente, el criterio para clasificar a estos genes MEGRAS, conocidos como MEGRAS, fue mediante sus dominios, mediante sus regiones específicas que daban para determinadas proteínas. Y por ende se las pasó a clasificar, como por ejemplo tenemos en el caso de la proteína DELA, de la subfamilia DELA, que los genes MEGRAS 12, 13 y 72 tenían secuencias que permitían clasificarlos dentro de esta subfamilia. El análisis filogenético de la familia GRAS nos mostró que se identificaron en total 14 subfamilias, comenzando desde DELA, PAD1, SHR, HAM, hasta llegar a OS43, en el cual se agruparon los diferentes genes MEGRAS, partiendo desde 15 para PAD1, 11, 9, 8, 4, 3, 3, 2, 2 y 1 miembros MEGRAS en las diferentes familias, terminando en OS43, donde se puede observar aquí la presencia de solamente efectivamente de un gen MEGRAS, que es el MEGRAS 51. En la siguiente figura, en la figura 2A, podemos encontrar cómo se agruparon de una manera más ordenada estos datos filogenéticos de los genes MEGRAS. Asimismo, podemos identificar que todos los genes GRAS de la familia P20 pertenecían, o de las familias RGRAS y KGRAS, procedían de una misma subfamilia en común. En cambio, tres genes MEGRAS, el 57, el 63 y 65, el gen 21, el 76 y el MEGRAS 51, procedían o se agruparon en las familias OS4, OS19 y OS43 respectivamente. Una particularidad es que estos fueron reportados ya anteriormente como subfamilias de proteínas específicas para la planta de arroz, pero ahora también se los pudo encontrar en la yuca. La figura 2B nos hace referencia a los motivos que se encontraron presentes en la estructura de la proteína. Como por ejemplo podemos ver en este lado aquí, en el lado izquierdo, el P valor. Cada color hacía referencia a un motivo diferente, pudiendo encontrar desde 1 hasta 20 motivos. La mayoría de estos motivos se encontraron en la región C-terminal, es decir, la región carboxil terminal.
muy pocos se agruparon en la región N-terminal o amino terminal. En el caso de la figura C, podemos encontrar en cambio la estructura de los 77 genes GRAS de la yuca, en donde se mostraron los exones, se mostraron los intrones que están representados por cajas azules y líneas negras respectivamente. Por ejemplo, tenemos que para la familia, su familia LAS, en la cual se encontraba presente el gen 1 y el gen 36, se encontró la presencia solo de exones en la estructura del gen. En cambio, en la subfamilia SCL47 se pudo encontrar la presencia en la estructura de gen de una región de intrón, representada por línea negra, como se puede observar. Asimismo, hubieron genes que presentaron en su estructura hasta 2 regiones de intrones, como el caso del MEGRA51, que estaba en la subfamilia, o S43. También hubo familias en las que se presentaron desde 0 hasta 3 regiones de intrones, como en la familia PAD1. Entonces se pudo observar que en la región, como en un MEGRAS, no se encuentra la presencia de ningún intrón, pero sí podemos encontrar también otros genes agrupados en esta misma familia la presencia de intrones, hasta de 3 intrones, como es en este caso. En la figura 3 nos muestra en cambio las posiciones de los miembros de la familia GRAS en los cromosomas de la yuca. Los genes MEGRAS duplicados están conectados con líneas rojas. Los genes duplicados en tándem se indican con un color de fondo diferente. En este estudio se detectaron 4 grupos de genes MEGRAS duplicados en tándem y 34 duplicados segmentariamente. Los genes MEGRAS estaban localizados en casi todos los cromosomas, excepto en el cromosoma 16. Como se puede observar, a continuación del 15, aquí no se encuentra el 16, sino se salta el 17, ya que en este cromosoma 16 no estaba la presencia de ningún gen MEGRAS. De igual forma, podemos observar que en el cromosoma 2, se encontró la mayor presencia de estos genes, al igual que en el cromosoma 15, en donde justamente en el cromosoma 2, el cromosoma 15 y el cromosoma 3, la duplicación estaba en tándem. Es decir, que dentro de la estructura del gen, estos genes, dentro de la estructura del cromosoma, estos genes se encontraban duplicados uno al lado del otro. Y esto está representado con este color de fondo, en este caso morado, en este caso verde para el MEGRAS 23 y el MEGRAS 22. De igual forma, podemos observar que el cromosoma 6 se encuentra la presencia solamente de un gen MEGRAS, al igual que en el cromosoma 17. Todos esos están unidos por estas, o conectados por estas líneas rojas que se puede observar. En la figura 4, podemos observar que todos los elementos en sí predichos en las regiones promotoras del gen MEGRAS. El número en la parte inferior indica los nucleótidos hasta el codón de iniciación de la traducción ATG. Podemos observar aquí, por ende, desde 1500 hasta ser paredes de base. Cabe recordar que la transcripción en el gen comienza en el punto +1. Nosotros estamos ubicando aguas arriba, como se conoce, de ese punto. Podemos observar los diferentes elementos identificados o clasificados por diferentes colores, en donde el color verde hace referencia a elementos que son sensibles o que responden a la luz, el amarillo a elementos que son sensibles o responden al ácido salicílico, el azul que responden al ácido abscísico, los rojos al estrés, también tenemos los morados a las que responden a las gibelerinas, al endospermo de expresión, a las auxinas, al meristemo de expresión. Los motivos identificados mostraron que el MEGRAS puede estar regulado por varios elementos cis dentro del promotor durante su crecimiento. En la figura 5 podemos encontrar
la red de interacción funcional de las proteínas migras en la yuca, según los ortólogos en Arabidopsis. Para comprender de mejor manera este gráfico, o para realizar esta red de interacción, se utilizó o se la construyó mediante un software denominado String. Eso sobre una base de ortólogos en Arabidopsis. Podemos observar que las proteínas, las familias, estaban con sus genes respectivos, cómo interaccionan entre sí, siendo el MEGRAS 6 y el 8 y 18 los que presentan mayor interacción con los que están a su alrededor, con los demás genes, con las demás familias. De igual forma, el MEGRAS 14, 38 y 40 también tiene una interacción con todos los que están a su alrededor. Asimismo, se puede observar las familias como aquí en el 6 que no tiene una alta interacción con los demás. Estas redes de interacción pueden proporcionar pistas importantes para entender las funciones de proteínas, desconocidas que interactúan o que están presentes. La figura 6 nos muestra los perfiles de expresión de los genes MEGRAS en diferentes tejidos de 3 variedades de yuca. Una variedad silvestre W14 y 2 variedades cultivadas Q50 y AR7. Los términos LE, ST, ESR, MSR y LSR representan hojas, tallos, raíces de almacenamiento temprano, raíces de almacenamiento medio y raíces de almacenamiento tardío, respectivamente. Los valores FPQM se utilizaron para generar el mapa de agrupación. Valores estadísticos FPQM mayores a 5 representaron en esta escala una intensidad alta, menores una intensidad baja, representados por el color para alto desde rosado hasta un rojo intenso y para abajo desde un celeste hasta un azul intenso. La mayoría de los genes MEGRAS mostraron perfiles de expresión similares en los mismos tejidos, en las 3 variedades, en la variedad ARG, en la variedad cultivada Q50 y en la silvestre W14. Sin embargo, también hay varios genes que mostraron perfiles de expresión diferentes. Por ejemplo, tenemos la abundancia aquí en el transcripto del gen 23, en donde se puede observar un perfil de expresión alto, según este mapa de calor, en donde se observa que es alto para la variedad silvestre en MCR, es decir, en raíces del almacenamiento medio. Y asimismo, contrastando en este mismo gen, se puede observar que es bajo, en cambio, para el mismo tejido, raíces del almacenamiento medio, pero para la variedad cultivada ARG7. Estos hallazgos indican que estos genes desempeñan diferentes funciones en el desarrollo de los tejidos dentro de los distintos genotipos. En los datos FPQM revelan que no hay expresión de dos genes MEGRAS entre 5 subfamilias, como la subfamilia HAN, la CHR, la OS19, OS43 y la PT20 en ningún tejido, pero sí una alta expresión de genes MEGRAS de acuerdo al valor FPQM mayor a 5, igualmente en 5 subfamilias como la PAT1, la subfamilia de ella, la subfamilia HAN, la subfamilia SCL47, en todos los tejidos analizados de estas 3 variedades. Existe diferencia entre los patrones de expresión entre los tejidos, como se ha demostrado previamente, asimismo en nuestros estudios realizados, como la colchina y la pimienta. El conjunto de estos resultados indican que los genes GRAS podrían haber sufrido una subfusionalización. A continuación tenemos la respuesta de los genes MEGRAS a diferentes tratamientos ya abióticos. Se aplicaron los siguientes tratamientos, que fue el tratamiento a sequía, a frío,
tratamiento a sal y tratamiento también con agua oxigenada. Se hizo un aislamiento del ARN y análisis de expresión mediante la técnica RT-PCR, que es una técnica de amplificación de secuencias retrotranscriptiva. PCR retrotranscriptiva. Conocemos que normalmente se obtiene de un ADN a ARN en las retrotranscripciones. En este caso se referencia que de ARN vamos a tener ADN. Para esto se utilizó un kit que se puede adquirir comercialmente. Es de uso para laboratorios, donde se utilizó un primer 5.0 para diseñar los cebadores. Hace referencia este primer para diseñar los cebadores a secuencias que identifican segmentos que identifican secuencias y se unen por complementariedad a la sección que se pretende amplificar para luego secuenciar. El mecanismo de reacción de la PCR que contenía 0.5 microlitros de cebadores, 1 microlitro de ADN molde, ADN complementario molde y 5 microlitros de este compuesto 2X, CHAM, Q, SY, BERI. Todo esto viene incluido en el kit para realizar esta técnica. El protocolo fue el siguiente: 95 grados durante 30 segundos seguidos de 40 ciclos, 95 grados durante 10 segundos, 55 durante 10 segundos, 72 grados durante 20 segundos, y cada reacción se realizó 3 veces. Por consecuencia, tenemos los resultados para estos tratamientos. Tenemos en la figura 7, nos muestra la expresión de los genes MGRAS en respuesta al tratamiento de la sequía en las variedades de yuca. Se utilizaron 3 variedades: la variedad de R46, NZ119 y la variedad GR891. En la gráfica, en la figura podemos observar que la variedad se representa con la barra azul, la variedad de naranja con la variedad N con la barra naranja, perdón, la variedad GR con la barra gris. Podemos observar que para la variedad con la barra azul, su punto máximo en el gen 3 se presentó a las 6 horas y disminuyó a los 3 días. Asimismo, en la mayoría de los genes de la variedad N con la barra naranja, el punto máximo fue a las 24 horas, como se puede observar en estas barras, y disminuyó a los 3 días. En el caso de la variedad gris, el punto máximo en el gen 53, en cambio, fue a los 53, a las 6 horas, y disminuyó a los 3 días, de igual forma. En cambio, en el gen 11, el punto máximo de expresión en ese tratamiento de sequía en la variedad gris fue a las 24 horas, en el gen 11 disminuyó a los 3 días. Asimismo, podemos observar la expresión de los genes MGRAS en respuesta al tratamiento, en este caso gota con sal, con las variedades de yuca. Asimismo, podemos observar que la mayoría de la expresión de los genes primero aumentó, pero luego disminuyó las 3 variedades de yuca. La expresión de 4 genes MGRAS, el MGRAS 2, el MGRAS 11, el MGRAS 22 y el MGRAS 32 alcanzó un punto máximo a las 6 horas, pero disminuyó después de 3 días en las 3 variedades. La expresión de otros 4 genes, MGRAS, el MGRAS 1, el MGRAS 3, el MGRAS 17 y el MGRAS 51, alcanzó su máximo a las 6 horas en la variedad azul, de la variedad D, que se representa como la barra azul, y la variedad NZ. Mientras que alcanzó rápidamente su máximo en 2 horas en la variedad gris. La expresión de 5 genes, MGRAS 22, MGRAS 12, MGRAS 2, 22 y 63 fue altamente inducida en la variedad gris bajo el tratamiento de sal, y la expresión de 2 genes, MGRAS 17 y el MGRAS 1, también fue altamente inducido en la variedad a las 6 horas en este tratamiento de sal en la variedad
NZ en la barra naranja. Asimismo, en la figura 9 podemos encontrar la expresión de los genes MEGRAS en respuesta al tratamiento de frío de las variedades de yuca. Podemos observar que en MEGRAS 1 alcanzó su punto máximo en la variedad naranja NZ a las 2 horas y disminuyó a las 24 horas. En tratamiento de frío, en general, el punto máximo fue alcanzado a las 2 horas, a excepción del MEGRAS 22 en la variedad gris, donde alcanzó su punto máximo de 24 horas, al igual que en la variedad naranja, su punto máximo a las 24 horas en el gen 32. Aquí cabe destacar que en este gen 32, en tratamiento de frío, fue subiendo paulativamente hasta alcanzar su punto máximo a las 24 horas. Por otro lado, también tenemos que el MEGRAS 27, su punto máximo en la variedad NZ, alcanzó a las 2 horas. El MEGRAS 12 fue el gen más inducido para la variedad, gris. Y el MEGRAS 22 fue altamente inducido para la variedad naranja, la variedad NZ, bajo este tratamiento de frío. En la figura 10, en cambio, tenemos la expresión de los genes MEGRAS en respuesta al tratamiento con agua oxigenada de las mismas variedades de yuca. Fue el último tratamiento que se realizó, en donde se puede observar que la expresión de 5 genes MEGRAS 17, 32, 22, 1, 17, fue altamente inducida en la variedad NZ, y la de 4 genes MEGRAS 17, el 2 y 41, el 63 y 53 fue altamente inducida en la variedad gris. Por último, la expresión de los genes MEGRAS 32 y 51 fue altamente inducida en la variedad aquí, la barra azul, la variedad D346, bajo el tratamiento de esta agua oxigenada. De igual forma, es importante destacar que las condiciones ambientales perjudiciales pueden causar un daño sustancial en el crecimiento y desarrollo del ese cultivo de yuca. Entonces, para esto los genes GRAS juegan un papel importante y es clave en la respuesta de las plantas contra esos factores abióticos, factores de estrés abiótico. Asimismo, hay reportes en otros estudios que demuestran que un gen GRAS en el árbol de álamo se considera beneficioso para la ingeniería, ya que también hay estudios que revelan que la expresión de este gen hace que sea tolerante a condiciones de salinidad y sequía sobre todo. Asimismo, las proteínas de ella también han sido muy estudiadas en los cultivos. Están relacionadas también a la respuesta a muchos estrés abióticos, como el ácido nítrico, el frío y a la falta de fosfato. En general, los genes MEGRAS juegan un papel crucial en la respuesta del estrés abiótico. Y por último, tenemos las conclusiones. La expresión de estos genes MEGRAS bajo diferentes tratamientos, los que ya mencioné anteriormente, sequía, sal, frío, agua y agua oxigenada, muestran cuáles son los genes que mayormente se expresan bajo estas condiciones. De esta forma, pudiendo formular en un futuro estudios que se basen en su manejo para combatir este tipo de estrés causado por el medio ambiente, que afectan a muchos cultivos a nivel mundial, no solamente al cultivo de la yuca, que es el caso de ese estudio. Además de participar en la tolerancia a estas condiciones de estrés de genes MEGRAS, pudimos también conocer y verificar que también estos genes intervienen en el crecimiento de los meristemos de las plantas. Esto trabajando en conjunto con otras hormonas, como es en este caso la hormona giberelina, para producir así mismo el desarrollo de sus meristemos y por ende un desarrollo adecuado de la planta. En general, este cultivo es la primera caracterización extractiva de genes. Ese estudio, perdón, es la primera caracterización extractiva de los genes MEGRAS en la yuca.
No ha habido anteriormente muchos estudios relacionados contra estos genes en este cultivo. Estos datos proporcionan una base para dilucidar el mecanismo molecular mediado por gas que subyace el crecimiento y desarrollo de la planta, así como la biología del estrés. Este estudio podría servir de referencia para futuras investigaciones funcionales y para el mejoramiento molecular, y no solamente el cultivo de la yuca, sino a partir de este estudio sienta bases para mejorar, para conocer ya cuáles son los genes que intervienen en la tolerancia a los diferentes tipos de estrés abiótico. Y así, como lo dije al principio, potenciarlos y poder mejorar molecularmente a estos cultivos, este, ayudando a que estos sean tolerantes a las diferentes condiciones de estrés. Estrés principalmente a la sequía y al frío, que son situaciones que se están volviendo muy comunes y que causan pérdidas económicas muy importantes para el sector agrícola a nivel mundial. Eso sería todo en cuanto a este artículo científico. Muchas gracias.